Usted es bióloga y ejerció como tal antes de dedicarse a la comunicación. ¿Qué le impulsó a cambiar de rumbo profesional? Pues lo que me impulsó fue ver el paisaje de Alaska desde el cielo cuando fuimos mi marido y yo con un niño de año y medio a pasar una estancia bastante larga por razones profesionales de mi marido, que me dio tiempo a ver toda la naturaleza de Alaska, que es grandiosa, todas las estaciones. La primera persona de la que me acordé cuando aterricé fue de Félix Rodríguez de la Fuente. Lo que no sabía es que al irme de allí iba a dedicarme también a la divulgación de la naturaleza, cómo la naturaleza me transformó, cómo la naturaleza me hizo ver que eso era lo que quería realmente hacer y es lo que me llevó a abandonarlo todo, un buen trabajo, una buena posición profesional, para la nada que es dedicarte a la divulgación, pero que realmente me ha hecho feliz durante todos estos años y que comenzó precisamente en la naturaleza más hermosa casi de la Tierra, una de las naturalezas y biodiversidades más importantes de la Tierra, que está en Alaska. ¿Cómo fue su inicio en la radio y cuáles fueron las repercusiones de su parte natural diario? Bien, pues empezó todo porque yo iba a la radio, porque trabajaba en unos laboratorios y tenía que ir a la radio de vez en cuando, y allí Mariano de la Banda, que en paz descanse, muy buen amigo mío, me dijo: Mónica, tú hablas bien en la radio, si haces en la radio lo que más te gusta, que es la naturaleza, y hablas de ella, nos la vas a comunicar muy bien. Y fue el que me animó a dar ese paso de divulgación, que tomé la decisión en Alaska, pero que él ya me había dejado ahí para que lo pensara, y al regresar me dediqué a ello. Y cuando ya empezamos una vez a la semana, pensé que la naturaleza, su comunicación tenía que ser como la meteorología. ¿Por qué decimos todos los días si va a llover o no? Y sin embargo no contamos si llegan los pájaros que duermen en el aire, que son los vencejos, o si los atunes están pasando por el estrecho. Entonces ideé un parte natural en vez del parte meteorológico que se emitía en la cadena SER todos los días después del informativo a las 10, y por primera vez en la radio se dan las unidades Dobson de la capa de ozono, prevención de incendios, rayos ultravioletas para saber cuál era el índice de rayos ultravioletas, una noticia de la naturaleza, han florecido los cerezos, que ahora se da normalmente en los telediarios, pero entonces era algo inaudito, las perseidas, que también se dan, pero acontecimientos también preciosos, como puede ser pues, la llegada de las golondrinas, y todo eso con informadores que nos daban esas noticias, y cerrando con un sonido de la naturaleza que por primera vez también en la radio suena la berrea y suenan sonidos que luego se convirtieron en habituales con Carlos de Ita, pero la primera vez que se dan es con el parte natural, que durante 2 años estuvo en antena todos los días de lunes a viernes. En su trabajo proyecta el medio ambiente a través de las letras. ¿Cómo ha desarrollado ese estilo entre literatura y ciencia para hablar del medio ambiente? Bueno, yo pienso que muchas veces nosotros no elegimos, ¿no? Nos eligen las circunstancias. A raíz de estar en la radio me llaman para escribir en prensa y al final me di cuenta que la palabra escrita me gustaba muchísimo, y entonces empiezo a irme por las letras, a irme ya por las letras. Y empiezo a escribir de naturaleza y darme cuenta de la importancia de la palabra no solo volandera, de la palabra que se emite por la radio, que me apasiona y que estoy todavía a día de hoy. También tengo un programa en la radio, el Diccionario Aceituno, precisamente con las palabras de la naturaleza en la cadena SER, con Marta González Novo en Hoy por Hoy, Madrid. Pero la palabra escrita, el irme por las letras, fue un camino natural también para mí. La escritura nace del silencio, y aquí hay mucho silencio, y las palabras me venían y empecé a escribirlas, y me di cuenta que era importante dejarlas también sobre el papel, no solamente la palabra que vuela, sino dejarla escrita como hicieron los primeros signos silábicos sobre la arcilla, ¿no? Que quedara. ¿Cómo nació el Diccionario Aceituno y cuáles fueron sus principales objetivos? El Diccionario Aceituno nace primero porque, bueno, es la libertad que tenemos, ¿no? Piensas, voy a hacer un diccionario, ¿por qué no? No tener miedo, ¿no? Yo no tengo que esperar ningún diccionario, tengo que hacer el mío propio. Y entonces me di cuenta además que los términos de la naturaleza, en general en todos los diccionarios, no están exactamente bien o no están definidos desde la naturaleza. Es decir, tengo la impresión de que los términos de la naturaleza que están en los diccionarios se han hecho desde una casa, no desde el campo.
Y de la misma manera que los impresionistas cogieron sus pinceles y se fueron a pintar al campo, también la naturaleza hay que escribirla desde la naturaleza. Y no están definidos los términos de la naturaleza desde el medio natural. Y decidí que eso había que hacerlo de esa manera. Y comencé con un término, dos, tres, ahora ya van miles de términos. Y este diccionario pues fue un impulso de guardar palabras que me contaban los marineros cuando me daban las noticias. Tenían un lenguaje tan rico que esas palabras me dejaban maravillada. Palabras que hemos perdido, como maresía, que es el olor a mar, o charabasquear, que es el sonido que hacemos al andar entre las hojas, o aura, que es la brisa entre las ramas, o tremolina, que es las ramas cuando son batidas por el viento, ahora que están cayendo las castañas, la castaña melliza, la castaña del medio, el reino, no sabemos todas esas cosas. Degullar es pelar las castañas, no se puede perder eso, porque vemos más y sabemos nombrar. Si nos apartamos de las palabras de la naturaleza, también nos estamos apartando de ellas. Siempre digo que el amor empieza por un nombre y el amor a la naturaleza empieza por sus palabras. ¿Por qué considera que la palabra es tan poderosa cuando nos referimos al medio ambiente? Por una razón, y es que todos los animales tienen un lenguaje, pero ninguno escribe. Solo escribimos nosotros. Y eso es lo que nos llevó hasta aquí, a esta capacidad de conocimiento, el acumular conocimiento, que no se fuera, que no fuera solo la palabra oral, sino escribirla, que se fijara. Y eso nos ha llevado hasta aquí, pero también nos ha separado de la naturaleza. Y entonces por eso es tan importante a través de las palabras regresar a ella, hacer el camino de vuelta, porque estamos perdiendo naturaleza. Solo parece que la queremos para una foto o para un instante, pero si no sabemos cómo se llama el árbol que está debajo de casa, lo vemos menos. Estamos perdiéndonos una riqueza, un patrimonio impresionante. Es como perder todo el Museo del Prado. La naturaleza es una obra de arte que lleva la firma invisible del azar. Si no sabemos apreciarla, si no la vemos en toda su magnitud, nos estamos perdiendo un patrimonio importantísimo y una visión que nos va a ayudar a vivir cada día porque nos va a dar una felicidad. ¿Podría explicar qué es la tercera rama entre ciencias y letras que usted defiende y por qué le parece el mejor enfoque para comunicar sobre el medio ambiente? Porque tenemos que comunicar como seres humanos que somos y todo cuenta. Para comunicar, por ejemplo, lo que no se olvida es la emoción. Tú puedes olvidar un dato científico, pero si no tienes emoción, se va a olvidar. Entonces necesitamos las artes, necesitamos la escritura. Y a mí me dieron a elegir o ciencias o letras. Pues mire, no quiero elegir. Existe una tercera rama entre la rama de las ciencias y la rama de las letras, donde anidan los pájaros. Y me alegro mucho que este reconocimiento, este premio a la conservación de la biodiversidad en su modalidad de difusión del conocimiento en otros formatos, lo haya recibido por igual Carlos Fresneda del Mundo, porque es una tercera rama, es un gran periodista, un gran escritor, y él está en las letras y yo estoy en las ciencias, y lo hemos recibido los dos al mismo tiempo. Esa es la tercera rama y es como tenemos que hacer las cosas, en cooperación. Siempre se ha hablado de la competencia, de la lucha por la supervivencia, y no es así. La evolución se ha producido por la cooperación de las especies. También tenemos que tener cooperación entre las diferentes disciplinas tan diferentes de arte, matemáticas, estadística, química, biología, meteorología, para comprender el mundo natural que nos sostiene. En un momento complejo como el actual, ¿qué se puede hacer para reactivar la conciencia ambiental en la sociedad? Pues yo creo que difundir el amor y difundir la felicidad que da el conocimiento de la naturaleza. Yo siempre digo que puedo vivir sin comer, pero no sin las flores silvestres, porque verlas, reconocerlas, te hace feliz. Debemos de alfabetizar a la población ambientalmente, porque pocas personas saben leer la naturaleza, y eso debería de ser una prioridad de las instituciones y de los organismos también privados, alfabetizar a las personas en saber reconocer el medio que les rodea, y eso es el inicio de una defensa tremenda. Hemos vivido ahora unos incendios muy graves y se contaban por hectáreas. No, mire,
no me lo cuente por hectáreas, cuéntemelo por biodiversidad. Estos incendios del verano 2025, de alguna manera con el corazón de luto recibo este premio de conservación de la biodiversidad, ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque se ha quemado una zona muy biodiversa y eso es una gran pérdida. No se puede medir en matemáticas. La naturaleza expresada en números, digo que se deshace como un ramo de amapolas, porque cuando se pierde biodiversidad la pérdida es muy grande, estamos perdiendo obras de arte. Por eso creo que debemos a las personas darle conciencia de lo que hay, para que si se pierde reclamen que eso no puede suceder y así se proteja. Por eso empieza en la educación y empieza en el conocimiento y en la divulgación, que es en los que estamos muchas personas cada día. ¿Qué supone para usted la concesión de este galardón? Pues una alegría muy grande. Siento un agradecimiento muy profundo a la Fundación BBVA, al jurado de esta 20ª edición de los premios de conservación de la biodiversidad. Me alegro mucho que me haya reconocido también con Carlos Fresneda y bueno, pues también, ya que estamos en un banco, es un premio muy bien dotado que se agradece, porque las personas que nos dedicamos a hacer cosas que a lo mejor otros no hacen porque no es muy práctico, agradecemos mucho que se nos apoye en nuestra labor y esto me va a permitir continuar con mi labor sin tener que dedicar la cabeza a muchas preocupaciones, sino dedicarme sencillamente a tomar nota de la belleza, a dejarla por escrito, a seguir con el diccionario aceituno y a divulgar la belleza y las palabras que nos rodean y hacer que todo el mundo se emocione y disfrute también como yo cada vez que observa la naturaleza.